a guardar. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y yo sé que cada uno de ustedes tiene testimonios diferentes, cada uno de ustedes tiene palabras diferentes y me podría dar un ejemplo o muchos quizás ejemplos de manifestaciones del Señor, manifestaciones guardándole, manifestaciones brindándole su ayuda, su cariño, su comprensión. Ahí cuando todo el mundo le juzga, cuando todo el mundo le señala, ahí está el Señor con sus brazos abiertos para amarle, para restaurarle y para darle una vida y una vida en abundancia. Así que vamos a iniciar en esta noche con oración delante de la presencia del Señor para que Él nos pueda hablar de una manera sobrenatural a nuestro corazón. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a decirle al Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias, Hijo, gracias, Padre, porque siempre estás presente, siempre estás ahí, Señor. Aun cuando nadie está ahí, tú estás ahí, Señor. Y gracias porque tú has hecho un milagro sobrenatural en nuestras vidas. El hecho de que sigamos aquí, Señor. El hecho de que estemos aquí, Padre, reunidos, reunidas, Señor, es ya un milagro, Señor. Es ya algo especial, es ya algo sobrenatural que tú has hecho con nosotros, Señor. Y por eso te glorificamos, te entregamos este tiempo que vamos a compartir de tu palabra, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra podamos recibir algo especial, algo sobrenatural, algo bueno, agradable y perfecto. Y que esa semilla sea sembrada en tierra fértil en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya les dije que, bueno, si pueden, ¿verdad? Si les es posible encender su camarita a todos para que yo no me sienta tan solita, pues entonces es mejor para mí, para que yo sepa que estoy con gente. Bueno, hoy vamos a compartir y dar un repaso también de lo que aprendimos hoy en la iglesia y el título de la prédica de esta semana se llama El poder del testimonio cristiano. Vamos a leer entonces el capítulo 1, del versículo 1 al 10 del libro de Tesalonicenses. Yo quiero que primero doña Consuelo me ayude a leer la primera parte de este fragmento. Entonces voy a ponerla por acá, vamos a ver en grandote. Aquí está. Ayúdeme ahí, doña Consuelo. Así que, Siempre dice. siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo realizado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Angélica, léame la segunda parte. Ustedes. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y de nuestro Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor nos se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque todos ellos cuentan de lo bueno que, Sí, de lo bueno. de lo bueno que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Ujú, así es. Así es. De lo bien era ahí. Bien. De lo bien.
Así es, amén. Estas son las cartas de Pablo, ¿verdad? Y esta específicamente es la carta a los tesalonicenses. Los tesalonicenses son una iglesia específica a la que el apóstol Pablo fue a visitar. Era una iglesia de gentiles, ¿verdad? Estaban revolucos, ¿verdad? Había judíos, había gentiles, había griegos, había romanos, había personas convertidas. Y por eso en la parte de los versículos que leyó Angélica, hace mención Pablo de que era una iglesia que había abandonado a sus ídolos. O sea, eran personas idólatras, eran personas no creyentes que se habían acercado con el afán de cambiar sus vidas, ¿verdad? Y también con el afán porque habían oído, ¿verdad? Habían tenido un testimonio de las personas que estaban y habían creído ya en Jesucristo, porque esa obra la inició el apóstol Pablo junto con otras personas que mencionan en el versículo 1, que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Eran ciertas personas que andaban juntas. Siempre los apóstoles viajaban juntos para levantar una obra. Y en este caso, yo siento cuando estamos leyendo este fragmento de la escritura que Pablo se sentía muy orgulloso de los tesalonicenses. Estaba resaltando cuánto habían crecido, cuánto habían aprendido y cuánto le daba importancia a esos cambios positivos que la iglesia de Tesalonia estaba teniendo, ¿verdad? De los tesalonicenses. Y en esta primera carta yo me imagino que era el primer amor de esta gente, ¿verdad? Este era el amor así como que estaban tan apasionados que no dejaban de hablar del Señor, no dejaban hablar de lo que habían cambiado. Entonces, nosotros a veces, y hay una mención en el fragmento que leyó doña Consuelo que me gusta, que dice aquí, precisamente dice, sabemos que Él los ha escogido, dice, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Entonces, no solamente son palabras, porque Denilson puede hablarle a una persona específicamente, ¿va? Digamos que está en el trabajo y le puede dar ciertas palabras de ánimo, ¿va? Ciertas palabras de no, mira, levántate, mira, de repente le está hablando de, viera qué montón de problemas tengo con mi vieja, le dice algún compañero, entonces usted comienza y le da palabras de ánimo y aquí y allá, pero no solo son las palabras, cuando hablamos de un evangelio y un testimonio, también actúa el Espíritu Santo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirles de parte mía que antes a mí me daba una gran pena hablar de Jesús. A mí me daba una gran pena porque yo había tenido un pasado medio turbulento, ahí va. Y entonces las amistades que yo tenía, pues obviamente me iban a rechazar por acercarme de nuevo a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo era una gran vergüenza, pero cuando yo vencí esa vergüenza fue cuando me dejó de importar en primer lugar lo que pensara la gente y en segundo lugar comencé a creer en lo que decía Dios, porque leí un versículo que dice que el Dios pone el querer como el hacer. Yo no sé si ustedes lo han leído ese versículo o lo han escuchado mentar en la Biblia. Entonces, cuando yo entendí qué era lo que significaba que Dios ponía el querer como el hacer, entonces comprendí que no solamente eran mis palabras, sino que era un actuar de Dios. En el Kairos, cuando uno se acerca a una persona a decir una palabra específica y el Espíritu Santo está en control, la acción que usted hace en fe, ¿verdad? Y el actuar del Espíritu Santo es el que hace el milagro de conversión, porque quizás usted le puede dar un consejo, una palabra a una persona y esa palabra quizás le ayuda a tomar una decisión, pero cuando el Espíritu Santo hace la obra en ese momento, no solamente hay decisiones tomadas, hay una conversión, la persona comienza a cambiar perspectivas, cambiar acciones, cambiar actitudes, mover cosas en su vida que quizás no son necesarias o con incluir cosas necesarias que el Espíritu Santo le va indicando. Y cuando nosotros dejamos guiar
por el Espíritu Santo, Él mismo pone palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, pero yo de repente comienzo a hablar con una persona y de repente comienza mi boca a hablar cosas de Dios, pero yo no lo hago conscientemente y al final termino orando por esa persona, pero no es porque yo haya pensado, voy a orar por esta persona, voy a hablar de la palabra, sino que hay algo en mí que me impulsa decirle un versículo. Por ejemplo, yo cuando hablo con mis alumnos a veces en consejería, esos mal portados, ¿va? Que son los que más están ahí en consejería, y entonces de repente se me viene un versículo a la mente, así, rapidito, se me viene un versículo y le digo, mire, la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy precisamente le estaba contando a mi mamá que me escribió una amiga que yo estoy en un curso de inglés, ya le había comentado a doña Consuelo que me está sacando más canas, ya no son verdes, son como moradas. Y entonces la compañera mía ya es una persona mayor de 59 años y también le está costando. Y entonces yo hoy le dije, tranquila, Sandra, le digo yo, tranquila, mira, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, vos tenés la mente de Cristo. Y entonces, hasta les voy a leer el mensajito que me escribió, como que esa palabra nunca nadie le había dicho eso porque se quedó como impactada y sorprendida y aquí está, mire, aquí está y me dice, ¿qué es eso tan bonito que decís? Me dice. Qué pena con el Señor Jesús. ¿Cómo es eso de que tengo yo la mente de Jesús? Me dice. Y entonces le digo yo, sí, la Biblia dice que vos, Sandra, tenés la mente de Cristo. Y si vos tenés la mente de Cristo, vos tenés la sabiduría para aprender inglés, le digo yo. Y entonces ya ellas como que se impactó su corazón. Y son cosas que solo el Espíritu Santo puede tener. Nosotros no, yo no creo que doña Consuelo viva pensando, ay, hoy voy a predicar, ay, hoy voy a tener un versículo, pero de repente nos viene palabra a nosotros cuando estamos hablando con ciertas personas y el Espíritu Santo nos va indicando qué hablar. Entonces, no solo fue por palabras lo que pasó los tesalonicenses, fue por algo puesto por el Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, en la iglesia que estaban pasando las personas que venían por primera vez, y entonces la pastora le preguntó, ¿y a ustedes quién los trajo? Y hubo como 3 personas que no, nadie me invitó. Y entonces le dice la pastora, no, ¿cómo que nadie lo invitó? El Espíritu Santo lo trajo. Hay una necesidad en nuestro corazón, nuestro espíritu, hay algo que en nuestro interior que nos pide, que a nosotros anhelamos esa palabra. Hay algo en nuestro interior que hace que usted esté aquí un domingo a las 7 de la noche tratando de escuchar algo de Dios, porque su espíritu le indica y le dice, tal vez algo vas a recibir el día de hoy. Entonces, cuando vemos cómo se comportaban los tesalonicenses, nos damos cuenta que era una iglesia de fe. Mire lo que dice aquí en el 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente por palabras, sino por el poder del Espíritu Santo, con plena certeza, como bien saben todos, de que fuimos llevados a ustedes por amor. Hay un montón de personas que llegan a nuestra vida con un propósito. Yo firmemente, con toda convicción, puedo decir que yo haya estado allá en Teopacenti todo el tiempo que estuve, no fue una casualidad, no fue algo que surgió así de la nada. Dios tenía un plan perfecto, no solo para mí, sino para las personas que me rodearon en ese lugar. Fue una bendición para todos y yo creo que Dios se movió de manera sobrenatural y lo va a seguir haciendo con cada uno de los proyectos. Mire, yo, por ejemplo, en ese curso de inglés, ya voy hablando con 2 personas. Una es Sandra y otra es otro compañero que se llama Alan, que el día viernes me pusieron a hacer un trabajo en grupo con él y entonces él me dijo, usted va a SEAD, ¿verdad? Me dice. No sé en qué se me zafó de que yo iba a SEAD. En inglés, hasta en inglés me sale, ¿va? El caso es de que le digo yo, sí, yo voy a SEAD, lo invito, le digo yo. Y entonces me dice, es que yo he tenido malas experiencias en la iglesia, me dice, yo hace muchos años que no asisto a una
Y entonces ya me comenzó a medio contar. Entonces yo le digo, mire, le digo yo, si fuera por personas, yo en SEAD no estuviera hace como, tengo 16 años de estar ahí, le digo, pero yo ya no estuviera como hace 15 años ahí. Si yo estuviera por las personas, yo ya, y no solamente en SEAD, yo no estuviera en ninguna iglesia, pero hay una convicción en mi corazón, así como dice aquí, hay una certeza de que el amor de Dios me persigue donde yo quiera que vaya. Entonces, el poder del testimonio viene de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros percibimos con nuestro oído, porque dice que viene de la abundancia de la palabra. La palabra, hay una cosa en la palabra, algo sobrenatural que nosotros podemos percibir, porque el oír, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted tiene fe es porque en algún momento de su vida usted escuchó hablar de Dios. En algún momento de su vida escuchó un testimonio que le impactó. En algún momento de su vida oyó por primera vez. Yo no sé cuándo fue, si fue cuando usted era niño, era niña o si fue ya grande, pero en algún momento de su vida usted oyó mentar al tal Jesús, ¿verdad? A la tal iglesia, ¿verdad? Y que que ahí había cambiado tales personas. Algo tuvo usted que haber escuchado, que una semilla de fe se sembró en su vida y que hoy está aquí recibiendo esta palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que tenemos que escuchar, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en oír la palabra, en oír, poner atención, no solamente oír, ¿verdad? Sino que escuchar, analizar, ver en realidad qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que no puedo cambiar, cómo Dios me puede ayudar, cómo yo puedo ayudarle a Dios a ayudarme. Porque a veces Dios quiere ayudarnos, pero nosotros como que no nos dejamos, va, no, no quiero ayuda, ¿va? Y entonces nos resistimos a lo que Él puede hacer. Número 2, el poder del testimonio se confirma por los hechos. Yo creo que doña Consuelo muchas veces enojada, quizás le ha pensado, porque a veces gente le dice a uno, va, doña Consuelo, te amo, te quiero mucho. Y entonces uno le contesta, si me quisieras, hicieras tal cosa de aquí a allá, ¿va? Si me quisiera, como por ejemplo a Israel, va, usted no me quiere, le digo yo. Sí, mamá, sí la quiero. No, no me quiere, usted no me hace caso, le digo yo. No es obediente. Y entonces, ¿por qué? Porque los seres humanos necesitamos hechos. Necesitamos hechos. ¿Cómo vamos nosotros a creer en una iglesia? Hablemos raja, raja, ¿va? ¿Cómo vamos a creer en una iglesia que por un lado dice, sí, vengan, vamos aquí a celebrar, y por otro lado es una iglesia indiferente a las necesidades de sus miembros? ¿Verdad que no? No coincide. Entonces, pero cuando nosotros vemos que la iglesia, que las mismas personas de la iglesia son personas interesadas, están pendientes de usted, buscan invitarle a actividades, ven y le dicen, mire, vamos a la iglesia, o mire, no sé si tiene alguna necesidad, voy a orar por usted, o mire, mire que tengo una necesidad de alimento, y entonces uno ve cómo puede ayudar a esa persona. Usted puede ayudar a muchas personas. Dios le ha provisto a usted. Pero nosotros, el mundo necesita hechos. La palabra, un montón, cualquiera puede decir Jesús te ama. Pero ¿cómo le va a demostrar a usted a las personas que Jesús verdaderamente ama? La fe de nosotros no puede ser una fe pasiva, una fe quieta. Tenemos que hablar, tenemos que actuar. Entonces, no solo se trata de que, bueno, en la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Así dice la Biblia, ¿ya? Porque algunos se pasan, ¿va? Y quieren quedar bien con todo mundo, y entonces dejan la fe por las obras. Pero no se trata de eso, se trata de demostrar mi fe por medio de lo que yo hago. Demuestro mi fe, por eso hablo pasivamente con las demás personas. Demuestro mi fe, por eso tengo empatía. Quizás una persona me habla fuerte en el trabajo y es una persona
que a veces me hace la vida imposible, o en el colegio, ¿verdad? Que a veces hay personas que no andan en paz consigo mismo y se la quieren desquitar con uno. Pero ¿cómo demuestro mi fe yo? Respondiéndole, gritar, ¿cómo que a mí no me vas a estar diciendo así, que no sé qué, que no sé cuál? O teniendo el amor en mi corazón y decir en mi mente, mire, yo ahora así hago porque yo he sido chinche. Yo he sido una chinche horrible. Así me enojo rapidito. Pero el Señor me ha enseñado a tener empatía y ahora me pongo a pensar, fíjese, cuando alguien me habla así feo y digo yo, pucha, a saber qué problemas tiene esta persona o a saber qué problemas ha tenido o está pasando situaciones difíciles que anda sensible y quizás son problemas mayores de los que yo tengo y tengo que ser comprensiva con esa persona. Entonces, la fe pasiva no sirve de nada. Sí creo, pero no hago. Sí creo, pero no voy. Sí creo, pero no me muevo. Sí creo, pero no dispongo de tiempo. Eso no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, aquí le voy a buscar en el libro de Santiago, si usted me ayuda y lo encuentra más rápido, Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Léamelo entonces, Denilson, 17, 18 y 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, tú crees que Dios es uno. Bien haces también los demonios. ¿Sí? Creen, sí, también los demonios creen y tiemblan. Al 20 Ajá. también. No, hasta ahí. No, también los demonios creen y tiemblan. Hasta fuerte eso, ¿va, Denilson? Mm. Está fuerte, hasta se turbó Denison. ¿Cómo? Los demonios. Sí, los demonios Veamos la también Biblia. creen. ¿Qué le parece? Entonces no basta con creer. ¿Puedo hablar? Ajá, dígame. Es que una vez vi un Un video demonio que hablando. decía de eso mismo, de que nosotros podemos conocer la palabra, pero si no actuamos en nada estamos, porque por ejemplo, el diablo conoce, pero se le aseguro que a la perfección la palabra, Así es, para, o sea, para llevarnos al camino del mal. O sea, él así también es. quiere conocer para distraernos. Exactamente, y por si usted no se acordaba, se acuerda de la tentación de Jesús, ¿verdad? Y entonces, de hecho, en una de las tentaciones que tuvo ahí en el desierto, ¿va? Le dice, tírate de este abismo, le dice Satanás a Jesús, va. Tírate, mire que la palabra dice, el mismo diablo, mira, ahí dice en la Biblia, búsquelo. Mira que la palabra dice que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Se lo sabía. Y yo le aseguro que usted no sabe dónde está ese versículo, pero el diablo sí sabe y se lo citó a Jesús. Entonces no basta con que usted tenga fe y diga que cree si no actúa. Mire, yo estoy tan alegre que la familia Velázquez Marroquín esté asistiendo a la iglesia porque yo he estado orando mucho tiempo por eso. Y yo sé que ellos se sienten tan bien porque están asistiendo a la iglesia, se sienten como que le están respondiendo a Dios ya, que Dios les ha estado llamando ya días y que el Señor está probando. Y yo sé que ellos se sienten bendecidos, no solamente en la iglesia, sino en todo lo que hacen. ¿Cierto o no, Denison? ¿Cierto o no que vale la pena? ¿Cómo dice? No la escuché. Es que se me está pegando, no sé. Y yo sé que no es fácil, ¿verdad? ¿O es fácil, doña Consuelo? Levantarse tempranito los domingos, levantar a esas No, niñas, andar no, viendo cómo pe- uno se va. hay que dejar la cama para ir.
¿Verdad que no es Esa es la fácil? palabra. Sí. Sí, no es Como fácil. ¿Cómo como dice? dijo el pastor, el pastor gringo, a El mí pastor. lo que me agarra es satabás. Imagínese, a veces Nada nosotros más, también, dice. sí, nosotros también tenemos que hacer muchos sacrificios cuando nosotros queremos llevar la palabra en nuestra vida. Muchos sacrificios. Mire, uno de los sacrificios que yo le puedo mencionar es mi carácter. Ay, 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 cómo he sacrificado mi carácter. ¿Usted cree que muchas veces no me dan ganas de mandar a ciertos personajes al cielo? Me dan Pero es que usted ganas. no ha madurado, profe, tiene que madurar. Y así, como que si fuera aguacate, ¿verdad? Así como mango. Ni que fuera aguacate, me dice Denilson. Y un día que casi me ahoga en el río. Pero nosotros, sinceramente, que estamos en esta lucha, en esta guerra, y cada día tenemos que tener en cuenta, mire, me gustó el versículo 18 que dice, pero tú dices, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por medio de lo que yo haga, yo te voy a mostrar mi fe. Por medio del cómo yo me comporte, yo te voy a mostrar mi fe. Y por último, ya para ir terminando, porque ya me avisó el Zoom que ya me va a echar. Te echamos, me dice cuando termina. El poder del testimonio se fortalece con el ejemplo. Ahí les puse ahí un monito guapo ahí que está ahí haciéndole ojitos al espejo. Y ciertamente nosotros podemos cambiar el entorno de una situación solamente por nuestro comportamiento, solamente por nuestra forma de responder, solamente por nuestra forma de querer ayudar. Yo en el colegio últimamente he tenido tantas buenas experiencias con respecto a los cambios de actitud. Le contaba a mi mamá el otro día que yo les he enseñado a los hipotes cuando entran a consejería, porque ese es el departamento donde actualmente estoy trabajando, y yo les he enseñado que enfrente de mí no pueden decir boconadas. Y cada vez que lo hacen, lo menciono. Entonces, pero eso era por mientras estaban en el espacio de consejería, va solamente cuando estaban en el espacio de consejería. Pero les cuento el testimonio de que una vez yo llegué a un aula y entonces llegué y estaban en la grande boconada, pa, especialmente las niñas, que feo se ve eso en las niñas, pero bueno, estaban hablando de aquí y allá y me vieron, hey, no, mira, ve, deja de decir malas palabras porque ahí está la profe Elida, dice. Y enfrente de ella no podemos decir. Y entonces, sí es cierto, dicen. Y eso me gustó porque ya no solamente es el espacio de consejería, sino que es mi presencia y mi presencia ahora cambia el entorno donde está, donde yo estoy y donde los niños están. Entonces, eso me llenó y me refrescó y me hizo sentir de que algo estoy haciendo bien. ¿Sí, Dene? Y el testimonio, va, por ejemplo, me he dado cuenta que el testimonio no solo habla de cuando queremos predicar, sino cuando buscamos cualquier cosa. Va, por Exacto. ejemplo, el empleo actual que yo tengo, yo no necesité hablar, sino mi testimonio en el otro empleo me dio la oportunidad de tener un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque me desempeñé bien y fue bien mi testimonio. Se Y comportaba bien, dijeron que no sé qué. Entonces el testimonio también habla, no solo para hablando cosas, en lo religioso, ¿verdad? ajá, sino también le ayuda a uno como persona a sus logros. Claro que sí, estoy segura de eso, Denilson. Y si usted, por si usted se le había olvidado, ¿verdad? La excelencia es uno de nuestros valores en la iglesia. Hacer las cosas con excelencia, con dedicación. Y cuando la persona ve que alguien actúa con excelencia, le aseguro que lo van a notar. Van a notar esa diferencia. Y cuando nosotros lo hacemos como si fuera para el Señor, lo hacemos mejor. No solamente lo hacemos con excelencia, sino que damos la segunda mía. Mire, yo me acuerdo el día del padre. Delegaron el día del padre a consejería. El consejería quedó a cargo.
Nunca el Día del Padre en el colegio ha sido bueno. Yo creo que me lo pusieron como reto, como diciendo, que celebre el Día del Padre, si el Día del Padre, 5 papás nos llegaron el año pasado, no le miento, 5 papás. Entonces todo el mundo estaba apático, nadie quería participar. Y entonces, bueno, pero como estaba a mi cargo, yo comencé a organizar el programa. Mire, hágame esto. ¿Qué punto va a presentar acá? Mire, vamos a hacer taquitos. Y entonces me decía la profesora, profe, pero solo 5 papás van a llegar. Y yo, deje de declarar palabras, le decía yo, va a ver que van a llegar. Comencé a hacer la promoción, mire, como 2 semanas antes, queremos a los papás, la presencia de los papás es importante en la vida de sus hijos. Y mire, comencé a estimular en el grupo de los padres. Y para testimonio, todo el mundo creyó que solo iban a llegar a lo más, o sea, que se iba a repetir la historia. Todo el mundo dándome palabras negativas. Todo el mundo diciendo, no, ahí va a sobrar esa comida. Todo el mundo, mire. Pero el Día del Padre, llegaron, eso a mí me llenó. Y como que todo el mundo se quedó callado. Llegaron 47 padres. Nunca habíamos tenido la presencia de tantos varones en la institución, en el centro educativo, porque siempre la que se llena es el Día de la Madre, ¿va? Porque ustedes saben que hay muchos padres ausentes en estos tiempos, ¿verdad? Hay padres que se van, abandonan, que se olvidan, pero mire, y hasta testimonios de niños que me dijeron, viera, profe, que hasta hoy vi a mi papá, dice, hasta hoy vi a mi papá, pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado llevar por todas las palabras negativas que me tiraron mis compañeros? Si yo hubiera dicho, ay, sí es cierto, si llegan siempre poquitos papás, hagamos sándwich, como siempre, bajo los sándwiches le dan a los papás sándwich de jamón y queso. Pero no, yo dije, vamos a hacer algo bueno, porque yo tengo fe. Y mire, quedaron unos tacos tan ¡mua! Riquísimos, que usted no tiene idea. Disfrutamos todos y todo el colegio comenzó a cambiar su perspectiva con respecto al Día del Padre. Ahora el próximo año, yo estoy segura que voy a tener colaboración. ¿Por qué? Porque el testimonio es el reflejo que nosotros damos a los demás. El testimonio puede cambiar todo, puede cambiar perspectivas, puede cambiar vidas, puede cambiar tantas cosas, entornos, puede cambiar empleo, puede cambiar el alma, el corazón, puede cambiar una situación incluso. El testimonio puede hacer milagros y más cuando lo enfocamos en que Dios sea el centro de nuestra vida, siendo ejemplo para los demás. Que todos digan, yo quiero comportarme como Angélica. Vos has visto a Angélica cómo se porta de bien en las clases. Así quiero yo comportarme, fíjate. Que todos digan, pucha, Denison sí le pone, va. Yo quiero ser como él. Que todos digan, pucha, Wendy, viste cómo se controló con esa persona que la ofendió. Yo le hubiera agarrado del pelo, pero Wendy, cómo qué otro control tiene, ¿ves? Me- y has visto a Isis Valeria, allá en la escuela. Así, puta, sí predica la palabra, va. Pucha, yo quiero ir a la iglesia que va Isis Valeria, fíjate. Me gustaría yo ser así como ella, así como espontánea, como habla, y se sabe versículos, Isis Valeria. Y ya oíste a Doña Consuelo, uy, ¿te acordás, Doña Consuelo, cómo era de peleona? ¿Ah? Y ahora solo de la Biblia habla, va, cómo cambia Dios, va, la vida. Y doña Suyapa, uy, viera, esa señora era tímida, nadie le hablaba. Ahora todo el mundo, y solo de Dios habla, de Dios y de Dios y de... A veces me cansa, pero cuando yo necesito un consejo voy donde ella. Que digan eso de nosotros, que nos vean como ese ejemplo, que nos vean como esa aspiración y que digan, pucha, verdaderamente esa persona, yo he conocido a esos de las iglesias, pero esa persona es diferente, no es religiosa, esa persona no es religiosa, esa persona sí es cristiana, me consta. Qué bonito que digan eso de uno, ¿verdad? Qué bonito que crean en que Dios sí puede cambiarme a mí. Y si pudo cambiarme a mí, puede cambiarlo con usted. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre. Gracias Hijo por hablarnos. Gracias porque cada uno de nosotros, Señor, tiene pruebas diferentes. Gracias, Señor, porque cada día de nuestra vida
podemos ver que tú has estado, estarás y siempre, Señor, vas a cubrirnos con tu sangre preciosa, Señor. Vas a llenarnos de fe y vas a llenarnos de convicción, Señor. Vas a abrir las brechas, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pongo a cada uno de los que estamos aquí en tus manos, Padre Celestial, que tú puedas hacer la diferencia, Padre, que todas las personas que nos rodean puedan ver que tú has estado el control de nuestra vida, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser mejores cada día. Ayúdanos a vernos en ese espejo de nuestro entorno, en ese espejo de nuestro compañero, de nuestra compañera, en ese espejo de donde nosotros nos movamos, Señor, y